ahí estaba el aviso. Bueno, nada. Yo soy Silvina, soy del proyecto Ingeniería. A veces me siento como cuando yo soy Troy McClure, el de los Simpsons. Me conocerán por las películas. Bueno, listo. Yo soy Silvina de Proyecto Ingeniería y salimos dentro de las clases que hacemos, la que más estamos ayudando últimamente es Análisis Matemático 2, que es una materia de las básicas y que, bueno, con este tema de la virtualidad y todo eso, es como que encima que es una materia un poco pesada. A mí me encanta la materia, por eso ayudo. Pero es como que en forma virtual es como que hay cosas que se ponen como más heavy todavía, porque no sé, como que es distinto, nos tenemos que adaptar a todo, a una circunstancia de estar aprendiendo distinto. Muchos de ustedes son ingresantes del primer cuatrimestre, entonces es como que no llegan a agarrar el ritmo de la facultad que le metieron ahí, nos metieron a todos la clase, las clases virtuales. Bueno, ahora estamos acá para ayudarles desde el Proyecto Ingeniería. Aprovecho y paso el aviso. Que no se olviden, para quienes ya cursaron, sobre todo este cuatrimestre, si quieren, obviamente, tenemos de cuatrimestres anteriores también para poder cargar, que carguen las opiniones en proyectoingeniería.com.ar. Me faltó, esperen, las cosas .com.ar porque ya la semana que viene arrancan las inscripciones y es muy importante cómo se adaptó cada curso a la virtualidad, porque no es lo mismo, por ejemplo, bueno, justamente en el análisis matemático está el curso A0, era como, wow, ¿no? La topetitud. Y sin embargo en la forma virtual parece que como que tuvo algunos problemas y no resultó de la misma manera y los profes que sí se adaptaron bien a la virtualidad son quienes tuvieron más acompañamiento por parte de los estudiantes. Así que es muy importante, sobre todo este cuatrimestre, para el que viene, que digan cómo se adaptaron los profes a la parte de la virtualidad. Listo. Eso porque me encanta esa app, pero por una cuestión, además, bueno, estoy de agrupación, pero en serio, fuera de eso, además está piola. A ver, esperen. Sergio, ahí está por entrar Sergio. Bueno, Sergio, entras justo para cuando estamos arrancando, porque hasta ahora hice toda la introducción. Bueno, ¿tienen alguna duda particular? Pues yo quiero explicar algo de que estuvieron preguntando en el grupo, pero si quieren arrancamos para ver si alguien tiene alguna duda. Hola, Sergio. Suponemos que está por ahí. Sí, está por ahí. Bueno, voy a ver si en el chat escribieron algo. Saludo, Lara. Bueno, yo lo que quiero comentar. ¿Qué tal, Sil? ¿Cómo estás? Hola, hola amigo. ¿Cómo andas, amiga? ¿Todo bien? 3 millones de años no nos vemos, y si sigue así la pandemia no nos vamos a ver, o sea, solo virtualmente, ¿viste? Y hasta ahí. Bueno, Y pero por hasta lo ahí menos nomás. Bueno, ya está ahí. Así que bueno, parece que esto va a continuar, ¿eh? O sea, y sí, para rato sigue. está bueno, porque miren lo que para como es el tema de FIUBA, que es, bueno, por ahí no le va a gustar al profe que diga que hay muchos que son arcaicos y arcaicas y les cuesta adaptarse, pero hay quienes no han puesto inconveniente en esto y no sé, quizás sea como una ayuda dentro de todo lo malo que pasamos en la pandemia, bueno, que sea una ayuda para que vean la virtualidad como algo que no es tan, ay no, sino que facilita mucho hacer clases, por ahí no es todo virtual, pero sí en forma semipresencial. Y creo que muchos de nosotros estamos acostumbrándonos, como a mí me encanta eso porque así puedo ver que en el momento, yo creí que no me iba a poder adaptar, puedo ver en el momento que quiero las teóricas, las prácticas. Bueno, no importa, si vas a seguir hablando de la virtualidad, ¿qué quiero ver? Bueno, es el problemita que no tienen botón Ya se para apagar. pelearon otra vez. Ya están peleando otra vez. No, hay un perro que es
viene y se para en la puerta de mi casa y les pone a ladrar a mis perros. ¿Te imaginas que no se quedan callados? Le responden. Son como yo los perros, no, no se quedan, no se quedan quietos, se quedan atrás. Hay milagros, preguntas y después podés volver a explicar los dos ejercicios del final del 8, que viendo el resuelto no los puedo entender del todo. ¿El 8? ¿Cuál? A ver, Así es. milagros. Yo quiero explicar una cosa antes, si querés, ¿vos querés hacer eso? ¿Querés encargarte vos de eso? ¿Cuáles son los del 8? A ver, no me acuerdo cuáles eran, porque tomaron tantos. Parciales, finales que fueron 2. Mirá que me acuerdo que los tengo acá. A ver, está en el Telegram, está, ¿no? Sí, tiene que estar. Es el que, hay uno que es así. Esto es el del, ¿te acordás, no? A ver, ahí lo miro. Ah, sí. Sí, Este sí, es el sí, sí. ejercicio 1, o sea, el primer ejercicio del multiple choice. No sé si se refieren a eso. Sí, ese es del Choice, dice, el 3 y el 8. El 3 y el 8 del Choice, pregunta. Bueno, es de este choice. El 3, El 3 y el 8, pregunta. hasta 2, 3. Bueno, 3. Bueno, si querés hago yo el 8 y vos el 2, no sé, porque yo tengo un en el... Bueno, ahí lo busco, anda haciendo. ¿Qué tenés a mano? ¿Tenés el 3 o el...? Los dos, pero yo tengo una diferencia con respecto a cómo lo resolviste vos. Por eso me gustaría para que lo viéramos los dos. Cuando pasa el tren, creo que eso genera calor y entonces las vías tienden a extenderse y después termina de pasar y se vuelven a contraer o cuando estoy mal informado. Mira, los ¿Qué pasó? se conectó una clase que no tenía que conectarse. Ah, yo que estaba tratando de entender qué era. No, nada que ver. Bueno, ahí me fijo los del... A ver, ¿dónde está lo que mandaron los chicos? Vamos a Acá. ustedes agarrar, nos van a resolver. Estaba en fotos, me parece que lo mandaron. Okay. Si andás resolviéndolo uno y yo me voy fijando y ahí te digo cuál es, porque... Me fui a buscar un cuaderno para que no se pierdan las preguntas. Voy a anotar, dice. El último que tomaron era, ¿no? ¿Ese? ¿O el primero? No. Acá están diciendo del 8, el anterior. El anterior, ¿El 8? ok. ¿Cómo? El 8 de septiembre. Bien, a ver, vamos por partes. Lara pregunta cómo encarar el final del 18. Vamos por partes. Primero dice milagros. Ejercicio 3 y 8, si se puede explicar. Y el siguiente a ese, que es el de Taylor y extremos. Después Lara tiene otra consulta. Yo te voy diciendo, voy leyendo el chat, así no te vas haciendo... Y lo estoy notando, porque después no... Sí, la primera que preguntó fue el ejercicio 3 y 8, del final del 8, del choice. Después dice el de Taylor y extremos. Y bueno, por ahora hasta ahí. Después hay otras preguntas que te voy diciendo y voy buscando los parciales esos también. Dale. Yo lo que les quería decir es algo con respecto, esto preguntan bastante, dice, ¿pero tengo que usar la normal unitaria o cuándo lo tengo que dividir? En realidad la respuesta es siempre que se use con vectorial. Si ustedes tienen, no sé, lo que sea, f vectorial, o la divergencia no, ya no, o el rotor, todos estos es un vector, esto es un vector. Entonces, cuando tienen algo vectorial, van a tener algo que integral, no importa, en uno, en dos, van a ser en dos. De superficie, algo que sea de esta forma, con algo acá y algo acá, así rotor, lo que sea. Lo que puede ser que sea esto, con ds vectorial. Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Que S por lo mismo que está acá. Mal.
llamémosle F, no importa, de X, Y, Z, no, F. ¿Sí? Bueno, F en DS. Ustedes, no importa, lo que tienen, ahora lo pasan a algo en una superficie, le cambian esto, pero es con la normal unitaria DS que no es vectorial. Esto es lo mismo que esto. Es como la proporción que hay entre la D, el diferencial de S vectorial y el diferencial de S en la superficie, hay que multiplicarlo por la normal unitaria. Pero a su vez esto es igual que D es la proyección de S. Donde sea. No sé, en alguna parametrización, no sé cuál es, la N va a ser de esto, ¿no? La N va a ser de la parametrización. Hasta ahí tengo esto que es lo mismo que esto. Pero dice, sí, de U de B sobre la norma de D. Esto es lo mismo que esto. Entonces, esto, ahora por eso lo voy a resumir, porque digo, ¿cómo están? N, entonces, pasamos, paso de un diferencial vectorial a un diferencial de superficie, pero no es vectorial, lo tengo que multiplicar por la normal unitaria. Esta diferencial de trabajo en la superficie, cuando me pongo a trabajar, esta es la proyección, cuando me pongo a trabajar en la proyección, la proporción que hay entre estar trabajando en la proyección, estar trabajando, no es lo mismo, esta misma hoja, no es lo mismo así que la proyección. En la proyección me tengo algo proporcional a esto. Bueno, esta proporción es la norma de la normal. Pero eso solamente con respecto a esto. O sea, nada, esto es esto. Entonces, la normal unitaria es la normal sobre la norma. Y esto lo anulan, pasa a ser a trabajar en la proyección F por la normal no unitaria de U de B. Pero siempre partimos de que si ustedes tienen DS, se aplica la normal unitaria, pero como se multiplica queda esto. Y muchas veces en clase pasan de acá a acá. Entonces, dicen, no la hacemos unitaria. En realidad la hacen unitaria, pero dividen por la norma y multiplican por la norma. Y esto se los digo porque me parece que parte de lo que tuvo que ver el ejercicio, parece uno de los ejercicios, que le dan un dato del área de la superficie. Entonces, no llegan hasta acá y tienen que dar un paso anterior. Nada más que por eso. Si ustedes pueden trabajar directamente con esto, pasan de DS vectorial a DU de B, S, DS, y en D, en la proyección. Fíjense también que no es lo mismo, ¿no? En D, en la normal, sin ser unitaria de U de B. Espero que quede claro porque muchas veces saltean estos pasos. Saltean, profes, o sea, no tiene nada, o sea, pero es que se saltea esto. Más, saltea todo esto. Pasan de acá a acá. Espero que les haya quedado claro. A ver si tienen alguna otra duda, después lo volvemos a ver. ¿Querés hacer alguno? Sí, acá, como te decía, querían ver el ejercicio 3 y 8. El 13, vos lo habías resuelto, ¿te acordás ese de la función potencial, me parece que es? Con ese ejercicio feo, el más feo que había del primer parcial. Sí, los dos más feos, sí. O sea, Sí, es no. el 3 que no lo termina de entender, dice acá Milagros, que cómo lo encaraste. Si querés hacer ese vos, porque... Y yo lo hago el otro. Dice, no, ¿qué dice? El campo, este en A extremo local. Los datos que dan sería el 3, el, ¿cómo? Pues, muestro yo, sé que muchos lo escuchan así,
multiple choice del 8 del 9. Entonces ya queda grabado y saben cuál estamos escribiendo. Dice que F en el punto A es extremo local. Gente, si quieren, abren el micrófono y preguntan, no es necesario solamente que escriban. Y después dice, como otro dato, P de X y menos 2i al cuadrado. Ese programa de Taylor de orden 2, obviamente, bueno, que permite aproxima esto, aproxima f de x y, pero en un entorno, creo que se pone así, creo que en un entorno de B. O sea, no es que esto lo puedo aplicar para cualquiera de los dos puntos. No, esta parte de Taylor lo voy a tener que aplicar nada más que para B. Para el otro no se puede aplicar. Entonces, vamos a ver los resultados que dan. No importa. Ah, la circulación es otra cosa más. Entonces, la circulación, lo que piden es la circulación de G desde A, vamos a poner así, no es necesariamente esa barra. De A a B, es lo que dice ahí, bueno, vamos a ver de L. Y que dice, G de X igual a XX F de X. Acá dice, bueno, yo puse analizo ser conservativo, pero porque con eso tenemos bueno, ¿cómo sabemos si es conservativo? Dice que hay un dato más de F pertenece a C infinito. Listo. Zafamos. Así que si esto pertenece a C infinito, es C infinito menos 2, que se dice infinito, y G también. O sea que G pertenece a C infinito. Entonces, como pertenece a C infinito, hace que es C1. ¿Listo? El dominio, nada, no hay problema, así que el dominio es 2. Lo que nos quedaría para ver si es conservativo o no para el potencial es si esta P, si esta Q, quiero ver si P' de I es igual a Q' de E. Es igual. Entonces, derivar esto sería una cosa así, a ver, derivar con respecto a X, la segunda derivada de X. Escribí de otra forma porque así se puede ver y ahí tenemos el tercer derivado. No, perdón. Y, derivo Y. Acá derivo X con respecto a la derivada segunda de. Entonces, acá nos queda la derivada tercera de XX e Y. Y acá nos queda la derivada tercera de X. Yo sé que si es C2, creo que si es C2 en adelante, las cruzadas forman así. Si F pertenece a C2, entonces F2XY es igual a F y X. Bueno, como hace infinito, yo no lo vi, pero supongo que esto, como que tirando si todo infinito, como que todas las cruzadas son iguales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vamos a decirlo de otra manera. F1, 2, 3 de XX. F1, 2, 3 de XX. Lo que me dice este teorema que decía que a partir de C2 todas son iguales, entonces esto es igual a F de X y X. Entonces son iguales. Como son iguales, tiene función potencial. Ahí es la forma de verificar. Ahora tenemos que pasar la función a ver qué borro. ¿Está bien? Seguir. Borro.
tal que, estamos con G, ¿no? Que es igual a esto. Entonces, ¿qué teníamos que era? F, 2' de XX, F, 2' de X. Y esto a su vez es p'X, p'X de X. Entonces, cabe entrar el potencial. Vamos a ver qué es lo que dice. Ya, ¿cuánto tiempo? Ah, claro, está bien. Bueno, esto integro en X. Sea en X, sí. Todo muy rápido, o alguien quiere frenarme, me frena, ¿eh? Cortad o abre el micrófono. Esto que es la integral de F2' XX. Esto tengo que integrar en X, ¿no? En X. Entonces, integro en X es F' en X. Si esto yo lo derivo en X, me queda. Todo esto lo derivo en X, era integrarlo en X, es como sacarle esto y sacarle una. Pero ¿qué más? Tengo una función con respecto a Y. Cuando lo derivo en X me desaparece. Así que de X y estaría quedando F' de X más. Ahora voy a borrarlo de abajo. Sí. Y entonces ahora derivo, esta es función potencial, derivo con respecto a Y. Acá tenía con respecto a X, ahora derivo con respecto a Y. Entonces, derivo esto con respecto a Y, con respecto a Y. Más que todo es la derivada. Esto es igual, por uno que es igual a X. Perfecto, entonces esto que me está diciendo, alfa prima en Y es igual a 0. Se da que alfa de Y es una constante, con K que pertenece a R. Entonces, ahora tengo esto. Sí, igual a. ¿Dónde estábamos? Acá. F' en X, no, F' en X más una K. Apunte, por lo menos después otro dato más. Ah, bueno. Ahora que tenemos, sabíamos que existe una función pi tal que G es la derivada, la gradiente de G. Pero también que tenemos, sabemos que para que vaya desde A hasta B, de G, de L, esto es igual, porque es un campo conservativo, es igual hasta B de el gradiente de phi. Entonces, perdón, no. Esto es igual a pi en B menos pi en A. Entonces, hasta acá entendieron, ¿va? ¿Cómo va? Díganme. ¿Se murió? ¿Qué? Bien, bueno, entonces, acá me tengo que hallar esto, listo. Entonces, acá ¿qué tengo que hacer? Lo que quiero hacer es F'X en B, ¿sí? Más un K menos F' en A, F' en X en A. Bueno, acá es menos todo, entonces acá ya me queda esto así. Y acá, hasta acá, no usé la parte que me había, ni del ninguna de las condiciones que me habían dicho que F en A era extremo, ni que el polinomio que lo borré. Ay, bueno, el polinomio
1 menos x menos 2y cuadrado. En un entorno, sí, lo borré, en un entorno de B. Entonces, ahora estos datos son los que voy a usar para hallar estas dos cosas. Entonces, por Taylor, acá tengo por Taylor, tengo que, esto va a ser, en B va a ser P' derivada en X en B. Y acá, ¿qué tengo acá? Dice que F en A es un extremo. Entonces, si F de A es un extremo, acá lo pongo, si F de A es extremo, entonces el gradiente de F en A es el 0, 0. O sea que F' en X, F' en Y es igual al 0, 0. O sea que F' en X es 0. O sea, esto yo ya sé que es 0 por ser extremo en A. Y esta, bueno, es hacer la derivada de esta, como es lo mismo, es menos 1, menos 1. Esperen un cachito. Bueno, algo hice mal porque decía que era 1. Profe, Sí, creo que el enunciado era 1 más X. Sí. gracias. Ay, ya me quedé más tranquila, ya me estaba transformando. Bueno, entonces, P de X, P' de X es 1 y no tiene nada más, así que es 1. O sea, esto es igual a la integral entre A y B de G de X y de L. Mucha densidad conceptual tenía este ejercicio. O sea, si está más o menos flojo en algo, o floja en algo, es como que era para hacer catetí, ¿no? Está, ¿quién nos preguntó milagros, no? Bien, milagros. Sí, sí, es la que preguntó. Sí, pero bueno, milagros, si se entendió, está. ¿No? Así que pusieron ahí. Bueno, perdón que ya estoy borrando. Para aprovechar. Y el otro horrible es ese del 8, pero te la regalo, ¿sabes? Cuando lo vi casi me pongo a llorar. Y eso que yo no tenía que rendir. ¿Cuál, el del gradiente? Ahora te digo. Sí. Sí, Ese que dice, dado el campo escalar en el cual te dan una F y te piden que calcules el flujo del gradiente de F. sí, ¿Ese decís? sí. Porque en realidad yo lo resolví distinto. Porque, ¿por qué me daba 0 eso? O sea, quiero que lo veamos los dos, para ver. Dale, dale, dale. F de X y Z. Es H de X menos Y menos X. Más 4Z. Bueno, Menos, decir. Ah, no, más, no dije nada, no dije nada. bueno, hay que ver el flujo, dicen, del gradiente de F. A través de, supongo yo, que no es para resolverlo todo hasta el final. Creo que esta es la parte más difícil para entenderlo. Es X, 2X, vamos Es a poner 2x, yo te lo dicto, es 2x más 2y más 2z igual a 2, con ¿Ah, sí? x, sí, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 4. Bueno, este plano es el X más Y más Z igual a 1. O sea, 1, 1 y 1 van a tener un triángulo en el primer octante. Nada.
Y esto está diciendo... Bueno, ahora vamos a ver cómo que está orientado. Dice que 1 es 1, sí, es más grande. Es medio horrible esto. El plano está. ¿Sí? Un plano que va a quedar solamente... No tiene, me parece que no tiene mucho. Dice, queda medio inclinado. Pero esta inclinación va a estar contenida en el plano este. Así que a mí lo que me interesa de esta normal, si es que lo vamos a resolver con la normal, esta va a estar dada por este plano porque esta superficie está contenida en este plano. Es de este plano. Esta es la limitación que tiene. Tiene que estar en la normal va a ser 1, 1, 1. ¿Algo? Bueno, acá lo horrible para mí es hallar esto. Entonces, yo estoy así, f de x z es igual a h de u de x y b de x y más 4z. Entonces, cuando yo quiero hallar el gradiente de f, voy a tener derivar h con respecto a u y derivar u con respecto a f', con respecto a e, más derivar h con respecto a b y derivar b con respecto a e. Acá. Bueno, ya no tengo nada. F' en i va a ser derivar h con respecto a u y derivar u con respecto a i, más derivar h con respecto a b y derivar b con respecto a i. F' en z es 4. El problema está acá. Yo lo aprendí de esta manera, porque ¿qué pasa? No tengo muchos datos, pero tengo que derivar esto, es derivar esto por la integral. Acá hay un x. La derivada de h con respecto a u por la derivada de u con respecto a y. Como se llama la cadena. Entonces, esto va a ser igual a, vamos a estar solamente planteado, va a ser, ¿dónde estamos? La a, bueno, toda esta cosa que está acá, f' en x, f' en y, f' en z, por la normal. Acá miren, por la normal unitaria, y una cosa. Cuando tenemos la normal unitaria y sacan esta, como z está acompañado por el coeficiente 1, pueden sacar directamente que la normal es igual a 1, 1, 1. Esto se diga cierto, si no, en UTN se ve bastante. Acá como que hay algunos que no les gusta. Si fuese Claro, pero en este caso, si la vas a proyectar en el XZY, tiene que valer 1. Tenés razón, sí, muy bien, exactamente. Sí. Acá lo importante es este. Sí. Lo que está acompañando ahí. Sí. Entonces, como es 1, ¿qué podemos hacer? Es decir, que y es igual a 1 menos x menos y. Si ustedes hacen la parametrización de x, z, x, 1 menos, perdón, 1 menos x menos z. Z, y esto, hacen la derivada en x, la derivada en y, hacen el producto vectorial, les va a quedar eso. Pero recuerden que el i, o lo que están haciendo, no, es decir, la proyección está en x, z, la otra variable tiene que tener un de módulo 1, puede ser 1 más 1, un menos 1 más 1, eso es lo mismo. Y bueno, acá como sigamos, por, si le pongo acá de parlamentaria por ds, por ahora lo podemos dejar. Entonces, esto ya está, pues, tendría que poner más abajo. Igual a
Ahora paso de superficie, ahora voy a pasar a la proyección en el plano XZ. ¿Sí? Paso a la proyección en la que me va a quedar. Todo esto, a ver cómo... X cuéntelo por y va a ver con respecto a X. Esto sería el árbol, ¿no? U con respecto a U, con respecto a I, derivado de H con respecto a B, derivar B con respecto a I, 4. Todo esto por, acá ya no uso la normal nada más, por 1, 1, 1. Puedo haciendo algo mal. Dx, dz. A ver, acá me parece que hay algo. Ay, disculpen, perdón, me olvidé de algo. Claro, de esto me olvidé. Derivar U con respecto a X, si yo esto es U y esto es X, ahí es donde me parece que va a ser más. Lo voy a borrar ahora. Porque ahora eso es en la teoría. Entonces, derivar U con respecto a X, esto es 1. Derivar B con respecto a X es menos 1. Derivar U con respecto a Y es menos 1 y derivar B con respecto a Y es 1. Entonces, todo esto me va a quedar esto por 1. Más, acá sería el menos, ¿no? Esto es menos con respecto a B por 1. Más, sería más menos por 1 más respecto a Y por 1 más 4. Y acá tengo H con respecto a B menos H con respecto a B. H con respecto a U menos H con respecto a U. Entonces todo esto me sale, es la integral de Z de 4. Diferencial X, diferencial Y. Otra vez. Es así. Entonces es 4 veces. Mal. Y esto es el área de la proyección. Y la proyección va a estar dentro de esto. ¿Sí? Esto es el área de la proyección. Y como está contenido en un disco de radio 2, el área es pi por radio al cuadrado, que es 4pi. 4pi por 4, esto es 16. Horrible, ya está. Esta parte a mí me costó, porque no es que me dio cero así de una. Me costó hacer esto, porque no me gusta trabajar con el árbol. Esto, hacerlo así, a mí no me gusta el trabajo, pero lo puedo hacer de otra manera. No. Le quedó bastante claro a la compañera tu explicación. Ah, bueno, genial. Bueno, ahora te dejo tranquilo a ver que querés resolver alguno de los otros que te gustaron. Sí hay, pero dice, a ver, tengo una consulta, pero ¿cuál es el parcial? Este, bueno, Esteban Amparo, que también preguntó, creo que en el grupo, el tema de la
sentido de la circulación me lo da la normal. También lo puedo ver con los límites de integración. Es que depende de para dónde te pidan el sentido. Los límites de integración pueden cambiar si te lo piden en sentido. Vamos a poner, si estoy en R3 y entre comillas en sentido horario, entonces, o sea, depende para qué lado te lo pidan. Si no te dicen nada, lo elegís vos el sentido. Pero Igual, si ya en el ejercicio te imponen una parametrización ya particular o te dicen que vayas de un punto A a un punto B, hay que respetar ese sentido y eso te lo va a dar la regla de la mano derecha, lo de R3. y lo que quiero decir es, cuando tengan que hacer los ejercicios a desarrollar, porque nosotros solamente necesitan un número, o sea, eligen uno de las opciones, pero en qué es a desarrollar, ojo, porque ustedes pueden decir, sí, a mí esto me da, si yo voy de A a B, pero la parametrización que hice yo me dio de B a A. Bueno, no pongan, le piden que sea de A a B. Ustedes tienen una parametrización que les puede servir que vaya de B a A. Bueno, no pongan esto, Ponen esto de A a B es igual a menos la parametrización, ahí sí. No estoy explicando bien lo que quiero decir. Hay gente que le pone de 2 a 4. Perfecto, no importa, espero que cómo desarrollan. Lo que está mal es que pongan esto, de 4 a 2. O sea, no le pongan así en el que es a desarrollar. Porque en realidad, o si la parametrización que ustedes tienen le da que el intervalo va de 4 a 2, no está bien. El intervalo siempre tiene que ir de menor a mayor. Acá solamente esto sí se puede decir que es una igualdad, que es una propiedad, y si te ponen así, sí está bien. No sé a dónde digo. No importa, te dejo para no marearlos. Listo. Después, ¿qué otra pregunta hay? Respecto al 2 que tomaron en la segunda parte de 15. ¿Cuál dice? A ver. Ese lo puedo decir, pero está en la guía resuelta. O sea, me parece que es como largo para explicarlo, porque es todo cuentas, pero no es más que ver lo que está. Si querés, hago una captura de pantalla y lo mando al grupo de Telegram. Pero que cuando F, P es de C2 para arriba, la divergencia del rotor es 0. Porque si hacen el rotor, nada, hacen el rotor, es muy, si hacen el rotor de algo, y dicen, bueno, ¿qué tienen? F es P, Q y R. Le voy a cambiar de... F es P, Q y R, ¿no? Y el rotor es el rotor de F, ¿no? Es R' en I, R' en I menos Q' en Z. P' en Z menos R' en X, Q' en X menos P' en Y. Sí. Esto es el rotor. Si a esto le aplican la divergencia, tienen que derivar esto con respecto a X, esto con respecto a Y y esto con respecto a Z. Después les queda todo un choclazo, una cosa así larga, pero ¿qué pasa? Si es 2 en algunas, por ejemplo, le va a quedar R' en Y de X menos Q' en Z de X. Y en algún lugar van a tener por ejemplo, y acá van a tener Q' en X con respecto a Z menos Q menos P' en Y de Z. En este caso, como es C2, esto es igual a esto. Entonces se anula. Pero eso se puede anular sabiendo que es C2
2 o más, porque entonces las derivadas cruzadas son iguales. Y lo mismo pasa con todo el choclo que tienen ahí para hacer. Por eso es que la divergencia del rotor, cuando es C2 o más, es 0. Siempre. A ver, y después vos pasó Lara uno por Telegram. A ver. Ah, pero creo que es una duda de un resuelto que vos resolviste, ¿no es el que estabas diciendo? Ah, puede ser. Porque es el único que encontré en Telegram. O si mando otro. No, Ah, este. Hay otro acá. no. Ya veo X y sobre X y ya me pongo a llorar, así nomás. Ah, este. Si querés lo hago yo. Como... Sí, gracias. Sí, no me gusta este. No, está bonito, a mí me gustó. Creo, lo había resuelto este, no me acuerdo si lo tomaron. ¿Dónde lo tomaron? Tenemos unos conceptos de belleza. Me parece que ese es como que yo, así. Dale. Bueno, igual cualquier cosa, quédate cerca por si me... Sí, estoy acá. Lo resolví hace mucho. Me acuerdo de este, pero no me acuerdo Bueno. de... No es heavy, es que es aplicar, son conceptos bastante teóricos, es la derivada direccional prácticamente. Bueno, esto no le den bolilla. A ver, en este ejercicio que pasaron en Telegram te dicen que la región es esta que está acá. Me dan una región que es igual a x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4x menos 3 con y mayor o igual que 0. Bien, te dicen, y me dan una función del tipo f de x e y, que es igual a xy más h evaluada en y sobre x. Bueno, h es clase 1, si no, no me dicen eso, no puedo hacer nada. En los reales, calcular me está pidiendo la integral de qué? Sobre d del módulo de esta x, del módulo multiplicado por f' de xx. Sí, es medio chotenga el ejercicio cuando lo ves. Diferencial x, diferencial de y. Y me dicen que x es igual a x e y. Es la derivada direccional de f en x según x. Bueno, son dos cosas distintas. Me dicen, es la derivada direccional de f en x según x. X versor. Bien, necesito calcular justamente la derivada direccional, que es esta que está acá. Esto es en x según la dirección en x. Y ustedes saben que si la función es diferenciable, como h es diferenciable, como h es clase 1, entonces f también va a ser clase 1. ¿Por qué? Porque tengo la suma de funciones diferenciables. Y por teoría saben que la derivada direccional, máxima me pedían o una derivada direccional, no, nada más. Por teoría saben que la derivada direccional en un punto A, en una cierta dirección R, si es diferenciable se puede escribir como gradiente de f en el punto A, estoy haciendo cualquier cosa, gradiente de f en el punto A por la dirección en R. Esa es la definición de derivada direccional. Bien, entonces yo sé que mi punto es un punto genérico, es un punto de coordenadas x e y, y obviamente el versor también va a ser de x e y. Tengo que hacer un versor genérico. Bien, calculemos el gradiente de f. Gradiente de f de x y de y. Puedo aplicar simplemente, bueno, creo que ustedes lo calculan por las derivadas parciales. F' de x. F' de x, que va a ser respecto de x, va a ser y más h' evaluado
en y sobre x por la derivada del argumento respecto de x. Y respecto de x me está quedando simplemente, va a ser y. Esto sobre x, perdón, menos y sobre x al cuadrado. Esa sería la derivada de lo que está dentro. Acuérdense que lo que tengo en el argumento es algo del tipo 1 sobre x. Si derivo eso me queda menos 1 sobre x al cuadrado. En este caso, menos 1 pasa a ser y. Estoy derivando con respecto a x. Ahora derivo f' de y. F' con respecto a y me queda x más h' evaluado en y sobre x por la derivada de lo que está dentro respecto de y. Respecto de y, x pasa a ser una constante y me queda simplemente 1 sobre x. Eso serían las componentes del vector gradiente. Y ahora a ese vector gradiente, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Yo ya tengo esta parte. Tengo que multiplicarlo por el R versor. Y el R versor, en ese caso, simplemente va a ser, es una componente R, donde dicen que, bueno, X será el X versor, ¿no? A ver, sí, X es X e Y. Y para que eso sea versor, simplemente me quedará X sobre la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, coma, y sobre la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Como verán, estoy armando de a poco las componentes que yo necesito para después evaluar justamente en el gradiente, que es lo que me piden. Y además yo sé que el módulo de ese punto X no es otra cosa que la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Bueno, una vez que tengo todo eso, puedo multiplicar entonces la integral que me va a quedar. Me queda simplemente la integral sobre la región, el valor de x, el módulo de x me queda x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto multiplicado por el vector gradiente. El vector gradiente, ¿qué es lo que me va a quedar? Bueno, a ver, lo voy a hacer por partes, chicos, porque si no, no voy a entrar en esta hojita chiquita que tengo. Bueno, primero multiplico, voy a hacerlo por partes. Calculo gradiente de f por el versor. O sea, gradiente de f en el punto A por ese versor R, lo único que me queda va a ser, si hago las cuentas esas, me queda respecto de x, me queda y, después me va a quedar el signo negativo por h' evaluado en y sobre x, todo esto multiplicado por y sobre x al cuadrado, coma, lo voy a escribir abajo, y esto me va a quedar simplemente x más h' por y sobre x, todo esto multiplicado por 1 sobre x. Eso sería el vector gradiente. Después a eso lo tengo que multiplicar, como está acá, estoy haciendo esta parte, lo tengo que multiplicar por el versor, pero no sé si pueden observar que se me va a cancelar esa raíz de x. A ver, Sil, ¿te alcanza vos ahí el pizarrón? Porque no me está alcanzando acá para poder hacer todo esto. A ver, esto me va a quedar así. Voy a simplificar un poco las cosas. No es que es difícil, es que no me está alcanzando la hoja. R, versor, lo voy a hacer así, más fácil. Va a ser 1 sobre el módulo de x, todo esto multiplicado por x e y. Ahí se va a simplificar. Como verán, se van a simplificar las x, ese módulo de x con el módulo de x. No sé si lo pueden ver. Entonces, en la integral, ¿qué me quedaría? La integral sobre la región sobre el módulo de x, todo esto multiplicado. Ahora voy a evaluar el gradiente por ese x versor multiplicado por el módulo de x, todo esto multiplicado por el x y el y. No sé si se llega a ver eso, diferencial x, diferencial de y. Acá se van a cancelar los módulos y lo único que me va a quedar en integrar va a ser integral sobre d de f de x, esta es la derivada direccional que ahora lo voy a reemplazar, multiplicado por ese versor, multiplicado por x e y, diferencial x, diferencial de y. Como verán, los módulos ya se me canceló. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar a cada derivada que yo encontré acá
por la variable x, por x y por y. Entonces, ¿qué me va a quedar? Si multiplico f' de x y después, como es un producto escalar, se me van a sumar a estos valores, yo tendría que multiplicar por y por x. Y fíjense lo que queda. Si a f' de x yo lo multiplico por x, ¿qué me va a quedar? Me queda simplemente ix más. Acá me va a quedar, pero menos sería. Se van a cancelar, la idea es que se cancelen. Menos h' evaluada en ix, todo esto multiplicado por y sobre x. ¿Por qué? Porque multipliqué a la derivada. Ahora, vuelvo a hacer lo mismo con f' en y. O sea que me va a quedar f' en y, lo tengo que multiplicar por y. ¿Y esto a qué va a quedar? Me queda igual a ix. Vuelvo a revisar acá y ¿qué me queda? Me queda simplemente ih' en ix. Como estoy multiplicando todo por y, fíjense que me queda y sobre x. Y ahora esa es una suma. ¿Por qué es una suma? Porque es un producto escalar. Tengo que sumar este vector, lo tengo que multiplicar por este otro vector que me devuelve esto y al mismo tiempo tengo que sumar. Y la suma de eso, ¿qué es lo que me queda? Es la integral doble sobre d de 2 veces ix, y fíjense que estos términos, estos últimos términos, este que está con signo positivo y este que está con signo negativo, se cancelan, y me queda simplemente diferencial x, diferencial de y. Y ahí se me fue directamente esos módulos que estaban molestando, la derivada direccional la pude expresar en términos genéricos, y de ahí ya puedo evaluar la región de integración. La región de integración, como pueden ver, es una circunferencia desplazada, y en este caso me reconviene centrarlas en el, tomar centro en el desplazamiento donde se encuentre. O sea que si tomo, a ver, me va a quedar simplemente x al cuadrado menos 4x más y al cuadrado va a ser menor o igual a menos 3. Completando cuadrados me va a quedar simplemente que x menos 2, todo esto al cuadrado, más y al cuadrado, esto va a ser menor o igual que 1. Es una circunferencia desplazada donde en el centro 2 e y igual a 0. O sea que sería en 2, 0, más o menos está ahí. Bueno, me conviene tomar polares en el desplazamiento, en este caso. Entonces, tomando polares con centro acá, yo sé que las polares van a ser x menos 2 va a ser igual a ρ por el coseno del ángulo y igual a ρ por el seno del ángulo, y ustedes saben que el jacobiano de la transformación no se ve alterado. Y bueno, ahora me queda... Tomando centro ahí, me queda la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1 de 2 veces, y acá reemplazo por los valores correspondientes, y vale ρ por el seno del ángulo, todo esto multiplicado, despejando x de ahí, me va a quedar simplemente 2 más ρ por el coseno del ángulo, y todo esto multiplicado por ρ, bueno, diferencial ρ, diferencial de phi, y ahí habría que hacer las cuentas respectivas. No creo que tengan problemas en el tema de las cuentas. No sé si querés acotar algo vos a esto, Sir. No sé si quedó claro, porque me quedé sin hoja y por ahí se confundió un poco quizás en la parte del gradiente. No sé si se entendió al que preguntara, no sé si lo entendiste esta parte. Sí, dice que sí. Ah, genial, genial. Sí, porque se me achicó la hoja y no me encontré el gradiente, era muy largo de escribir. Era, sí, es como que más feo
de cuando te pones a escribir, o sea, cuando ves eso, ¿qué es esto? Y hay que empezar a analizar qué es lo que dicen cada cosa, porque por ahí te ponen una cosa como eso que dice así, ponen de X, y vos decís, ¿qué es esto? Bueno, esto entonces tenés que transformarlo como, y empezás a escribir, entonces ahí por ahí como que lo ves en una forma más normal. Claro, es transcribir lo que está en genérico, o sea, Claro, pasarlo todo a es que eso es lo que genérico y de ahí se sí. empieza a resolver. ¿Y esto cuánto va a dar? A ver, 0, 2, 2 seno, esto va a dar 0. Creo que da 0 la circulación extensión. A ver, subí porque me parece que había un coseno que me explicaba, a ver. No, porque si es coseno, 2 rho coseno. No, no va a dar 0, porque no, sí da 0, seno. No, porque tenés seno coseno, o sea, hay una parte que tenés seno, el otro va a quedar 0. Después tenés algo que tenés seno por coseno y eso no te va a quedar 0. O sea, vas a tener rho, cubo. Rho cubo, habría que terminar, pero me parece que da 0 la circulación. Pedían la circulación, era, si no me equivoco. Bueno, en esa parte no creo que tengan problema. No, me Agarré, parece que no. Sí, es calcúlela. pero No, ya te dice está, el es la integral, es un integral. interpretación. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 3, es calcular la integral nada más. Sí. Yo quiero hacer Hacia ojo yo veo que va a dar 0. Habría que hacer las cuentas, pero hacia ojo veo que va a dar 0. bueno, Veo. bajo un cubero, está bien. Sí, a ojo de buen cubero creo que va a dar 0 esto. Está bien. Y a veces da. Bueno, Es un integral, pero quedó funciona claro la cómo se interpretó, ¿no? Juan dice que lo que quería ver de la primera parte justamente es traducir, no es la parte de integral, es traducir toda No, la listo. primera parte. Sí. Genial, genial, listo. Yo quiero hacer dos ejercicios quiero hacer. Uno, porque es así chiquitito, y a ver si lo toman. Entonces, para que lo tengan en cuenta, puede ser que lo tomen en choice, como puede ser que lo tomen a desarrollar. Nada, son ejercicios que es bastante conceptual. Se recibe conceptualmente. Este es el 27 de febrero del 18, y por tema 2, no importa, el ejercicio 4, f de x y z es igual a x, z y x menos c. Y dice, ¿qué es la línea de campo? Es línea de campo de f que pasa por un punto, yo le llamo P, así P es igual a 1, 1, 2, pasa por este punto. Y hallar la ecuación para el plano, hallar plano normal. Plano normal a T en P. ¿Sí? Entonces dice, bueno, hay que hallar la línea de campo de esto. Entonces uno dice, bueno, empiezo a hacer de... No, sí, no. Acá es la parte más conceptual. Cuando ustedes tienen una línea de campo, yo ya dije, es bastante simple el tema de línea de campo, pero es bastante rápido y yo tengo este punto, un punto A, la tangente, esta es tangente a T en A. ¿Sí? Es exactamente, coincide con la misma dirección de F en el punto A. Eso es lo que está diciendo que pasa esto en cada uno de los puntos. Entonces, no importa si es de R2 o de R3, eso es lo que dice. Y acá se termina haciendo cuando es de R2, la línea de campo, dice, vos tenés una P y Q, la línea de campo, ¿cómo se resuelve? Dice que es cuando vos aplicás en una línea de campo, en una línea, es igual a lo que vos aplicás, resulta igual que la recta tangente. Nada, de todo esto que se termina haciendo que entonces esto es T, U de T, de T, con esto que se resuelve.
prima de t e y prima de t, ¿no? Con todo esto que se termina viendo que es x sobre p igual a dx sobre p sobre q. Se resuelve esto y encuentra la línea de campo. Bueno, acá no. Con el mismo concepto de esto, lo que está diciendo, yo pensé hacer el plano normal a una curva. El plano normal a una curva es, y esto es R3, es el plano, digamos que pasa así. Va cambiando el plano, ¿no? Según la curva va a ir cambiando. Pero ¿cuál es? Tiene su vector normal. No, no, pero estoy haciendo. Parece que no estoy haciendo bien el dibujo. Como es un plano, no se nota bien. En realidad es así. Sí, creo que casi no. Es el vector normal a este plano. Yo tengo una curva. El vector normal es en el que en la curva, en el momento que toca, la tangente a esa curva es igual, paralela, lo que sea, que la normal al plano. Entonces, eso ahora lo pongo así medio separadito para que se vean. Esta es la normal, a lo que podría llamar la normal al plano. Entonces, lo único que tengo que saber yo es que la línea de campo tiene en cada punto un vector tangente, y ese vector tangente es la normal al plano normal. Entonces, la normal al plano va a ser igual a f en p, igual a f en p. Entonces sería igual a, bueno, en este caso es 1, 1, 2, 1, 1, menos 2, menos 1. Esta la normal, bueno, está, se hace x y z por 2, 1, menos 1, es igual a, bueno, a lo que es n por p. Entonces se queda 2x más y menos z es igual a 2, 1 menos 1 por 1, 1, 2. 2 por 1, 2. 1 por 1, 1. 2 por 1, menos 2, 1. Miren, todo esto es para recordar lo que era el R2. El ejercicio del final es esta parte, así. Se resuelve en 3 líneas, pero tienen que tener en claro que cuando es en línea de campo, si es en R2 la desarrollan, y si es en R3 lo que tienen que resolver es esto. Cada 10 exámenes más o menos aparece uno de estos, cada 10 tablas, ¿no? O sea, para... Como que están las salteadas, van apareciendo. Eso es nada. Si lo tienen, se van a acordar en el momento y listo. No sé, vos, Ser, si querés explicar otro. Dale, tengo uno de circulación que estoy viendo que genera muchas dudas, el tema de la normal. Perfecto. ¿Vos ya lo terminaste este? Ya está, esto es todo. Ah, listo, sí. Bueno, ahí voy a... Una boludez pero si no se lo ve antes, es como que en el final se lo pueden equivocar. Listo, te dejo. Bueno. Estoy por acá. Dale. Bueno, por lo que veo tienen algunos problemas con el tema de la circulación. Entonces vamos a tratar de, hacer un ejercicio que... Ahí está. Bueno, el ejercicio que dice lo siguiente. Bueno, me dan la siguiente superficie, me dan el siguiente campo, un campo h de x y z, que es igual a, que es un campo sencillo, 3xy, coma, acá me dan el x cuadrado y z cuadrado. Y me dicen, calcular la circulación a través de ese campo a lo largo de la curva frontera de la superficie dada, y me dan, la superficie es del tipo z igual a 9 menos y al cuadrado, con las siguientes restricciones: z mayor o igual que 0, coma, y la otra restricción que me impone el problema es simplemente que x esté entre 0 y 2,
Y después, bueno, indicando con un esquema el sentido de la circulación. Bueno, primero, si yo hago un dibujo de esto, la superficie que yo tengo es en el ZI, o sea que este es el X, Y, Z. En el ZI es, bueno, un paraboloide, dado que Z es mayor que 0 y X está entre 0 y 2, va para este lado, o sea, va a ser un cilindro parabólico, más o menos de este estilo. Como pueden ver, y ahora con Z mayor que 0 y X entre 0 y 2, lo que me dan es esto. O sea, más o menos estaría cortando por acá. No, me quedó más o menos, amiga. Bien. A mí me piden la circulación, ¿sobre qué? Sobre este trozo de superficie, sobre este pedacito que está acá, sobre ese trocito de cilindro parabólico. Si yo quisiera hacerlo por definición, tengo que elegir, aquí están las preguntas que voy viendo, tengo que elegir el sentido. Si yo elijo este sentido, pueden ver que sería la circulación sobre esa curva, más la circulación sobre esa otra, más la circulación sobre esa otra, más la circulación sobre esta que está acá. Si yo elijo ese sentido, por la regla de la mano derecha, la normal estaría apuntando para este lado que está acá. Si elegiría el sentido contrario, la normal estaría apuntando para ese lado que está ahí. Como verán, es la regla de la mano derecha y el sentido que uno elija para el cual apunta la normal, la regla de la mano derecha. Si yo tomo el sentido que yo puse ahí, mi normal tiene, bueno, esta orientación que marqué. Si no, irá para el otro lado. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si quiero usar la definición de esto, yo sé cuántas curvas son, cuántas curvas frontera es la que tiene esta superficie. Como pueden ver, las curvas fronteras son una curva 1, una curva 2 que está acá bordeando, una curva 3, son 4 curvas. Si yo quiero hacer por definición este ejercicio, yo sé que la sumatoria desde 1 a 4 de los trabajos es igual, vamos a poner el Fu sub I ahí, va a ser igual al trabajo total. Si quiero hacerlo por definición, tengo que calcular 4 trabajos, no me conviene. Pero entonces, ¿qué puedo aplicar? Puedo aplicar justamente, eso es el teorema del rotor, puedo aplicar el teorema de Stokes tranquilamente para poder calcular esa circulación y no tener que estar haciendo 4 circulaciones, que sería lo que marqué en naranja. Directamente me voy al lado derecho del teorema, y el lado derecho del teorema, ustedes saben que se puede calcular sobre una integral doble, con una integral doble sobre esta superficie que está ahí justamente. Entonces, me evito hacer las 4 circulaciones y yo sé que el trabajo total no es otra cosa que la integral doble sobre la superficie del rotacional del campo F por la normal de quién, de esa superficie diferencial de superficie. Así no hago las 4 integrales de línea. Ahora la normal la saco de manera, bueno, parametrizando. Ustedes lo hacen parametrizando, entonces yo tengo que definir la parametrización de esa superficie. Va a ser, bueno, yo lo dejo con X igual a X, Y igual a Y, y Z va a ser igual a 9 menos Y al cuadrado. Y acá puedo definir la función G de X y de Y. G de X y de Y, ¿qué quiere decir? Que se va a proyectar sobre el plano X e Y, que es simplemente eso que está ahí. Y ahora vamos a ver si está bien la parametrización que elegí, el sentido que elegí. X, Y acá me quedaría 9 menos Y al cuadrado. Bueno, entonces derivando esto, ¿qué me queda? G' de X, ¿a qué va a ser igual? Respecto de X, bueno, 1, 0 y nada más 0, G' de Y. G' de Y me queda 0, 1 y acá me queda menos 2i. Luego se hace el producto vectorial y el producto vectorial de esto me queda componente en X negativa, menos 1. Después me queda 2i y después me queda simplemente 1. Ahora bien, esto vendría a ser la normal.
¿Coincide esa normal con lo que yo hice ahí? Bueno, simplemente para eso tengo que tomar puntos aleatorios de la superficie y fijarme si realmente esa normal apunta en el sentido que yo elegí. Acuérdense que esto yo elegí ese sentido. Bueno, en este caso es sencillo, independientemente del valor que tome I, por ejemplo, si fuese un punto de la superficie, así a ojo puede ser, a ver, a ojo, algo que verifique Z, puede ser el 0,009, si tomo ese punto de la superficie, 0,09 estaría acá arriba. Estoy tomando puntos a ojímetro. Entonces, estoy tomando el punto 0,09, esa normal con ese punto que elegí arbitrariamente va a ser menos 1, 0, 1. ¿A dónde apunta esa normal? Bueno, si se acuerdan, por algo de álgebra, si yo quiero dibujar ese vector, marco en menos x, estaría ahí en menos 1, 0 en y y en z sube 1. El vector estaría apuntando hacia ese lado. Ahora, por una traslación, lo traslado al punto que estaba acá arriba, entonces la normal está apuntando en el sentido correcto que yo elegí. O sea, la circulación que yo tomé coincide con la normal que encontré, porque si me daba para el otro lado, si me quedaba para este lado, entonces, ¿qué hago? Simplemente multiplico por un menos a mi normal y corrijo la circulación o cambio el sentido de la circulación. Eso ustedes lo eligen. Pero lo importante para darse cuenta si está bien tomado el sentido, como verán en este ejercicio, no me imponen qué sentido tomar, uno lo elige y lo elige por regla de la mano derecha, entonces es simplemente tomar puntos arbitrarios que estén sobre la superficie. Yo arbitrariamente tomé el 0,09. Pueden tomar cualquier otro punto que verifique esa ecuación que diga z igual a 9 menos i al cuadrado, y verificar que va a coincidir. En este caso va a coincidir con cualquier punto que yo tome, va a coincidir que está yendo para ese sentido, en el sentido que yo lo marqué. Entonces, una vez hecho eso, calcular el rotacional, no creo que les sea inconveniente. Simplemente habría que hacer, bueno, que el trabajo total o la circulación total va a ser la integral doble del rotacional del campo F por ese vector normal que está bien elegido, que no es ese que está ahí, ojo con confundirse, eso lo hice simplemente para graficar la normal, para ver si está bien la normal, me queda menos 1, 2i, 1, bueno, diferencial de superficie, habría que calcular el rotor, que no es un campo muy difícil para hacerlo, y como la curva es cerrada, eso me olvidé verificar primero las hipótesis del rotor, curva suave, cerrada, es suave a tramos, es cerrada, la superficie abierta cuyos bordes son cerrados, están delimitando un borde cerrado. ¿Se entendió el tema muchachos y muchachas? O sea, el tema de la circulación lo eligen ustedes si no se los impone el enunciado. Si el enunciado les impone alguna orientación, bueno, tienen que seguir la orientación. ¿Cómo les imponen esa orientación? Suponiendo que el enunciado les diga, calcule la circulación, suponiendo que es una curva cerrada, una imposición que les va a dar el enunciado puede ser la siguiente, desde el punto A que vaya al 0, 0, desde el 0, 0, 0 hasta el punto, yo qué sé, 0, 0, 1, hasta el punto 0, 1, 0. Entonces, si uno va graficando eso, mi curva sale en el 0, 0, 0, el punto va a ser después 0, 0, 1, estaría por acá, el punto A, el punto B, el otro punto es el 0, 1, 0, 0, 1, 0, estaría por acá, y vamos a suponer que el otro está acá, entonces la circulación está yendo en este sentido. Si toman eso por regla de la mano derecha, entonces la normal apunta para ese lado, obviamente la normal de la superficie. Y otra manera que les pueden restringir u orientar la circulación es con las parametrizaciones. Por lo general aparecen, por ejemplo, si aparece x igual, suele aparecer la parametrización de la curva, por ejemplo, 2 coseno de t, y igual a 2 seno de t y z igual a 0, para hacerlo fácil.
Bueno, esta parametrización, si recuerdan por álgebra, es la parametrización de una circunferencia de radio 4 sobre el plano z igual a 0. O sea, la curva que yo estaría viendo es en este sentido, en el piso, y esa parametrización hace que se recorra en sentido antihorario. O sea, que si estaría viendo en el espacio eso, y acá tengo, yo que sé, una curva cualquiera, y que la proyección me esté quedando esa circunferencia, esa parametrización me está diciendo que la circulación está yendo en ese lado, y por regla de la mano derecha también irá la normal para ese lado. Ahora, si en esa parametrización les dan un signo negativo, al revés, en el seno, acá. Si llega a aparecer un signo negativo, ese negativo hace que se recorra en el otro sentido. O sea que en el espacio la normal estaría bajando para el otro lado. O sea, tienen que fijarse en el tipo de parametrización que les den. Si les dan una parametrización, tienen que respetar el sentido de la parametrización que les hayan impuesto en el problema. Y si no se dan cuenta para qué lado va, vayan tomando valores arbitrarios de t. Puedo tomar t igual a 0, por ejemplo, si me dan eso que está en amarillo y no me doy cuenta para dónde está yendo, si me dieran esto, x igual a 2 coseno de t y igual a menos 2 seno de t, grafico, puntos, t igual a 0. Si t igual a 0, ¿en qué punto está arrancando? Arranca en el 2, 0, o sea, estaría por acá. Puedo tomar t igual a... ¿Cómo se llama? No, 2, 0 no. ¿El 2, 0? T igual a 0. Si t vale Sí. 0, el coseno vale 1. Sí, pero X es 2, e Y es 0. Ah, tenés razón. Gracias, Sí. No, está Gracias. bien. Pero son cosas que pasan, sí. Bueno, suele pasar. Sí. Tenés razón. Si tomo otro valor, por ejemplo, yo qué sé, a ver, un valor negativo, uno positivo, para ver para dónde está yendo, otro valor puede ser 45 grados. Si t es igual a 45 grados, bueno, es raíz de 2 sobre 2, será simplemente positivo en x, raíz de 2 sobre 2, y verán que va negativo para este lado. Entonces se está moviendo para este lado la curva. ¿Queda claro eso, muchachos? O sea, los signos tienen que fijarse. U otra parametrización también que hace que se recorra en sentido antihorario esta curva es esta. X es igual a 2 por el seno de t, claro, e y igual a 2 por el coseno de t. Esta también hace que se recorra en sentido antihorario. Ustedes saben que parametrizaciones hay infinitas. Las que suelen poner en los parciales a veces son estas, o que les inviertan el seno y el coseno, y obviamente tienen que fijarse en el espacio qué sentido toma esa circulación. O les pueden imponer por puntos, como en este caso, entonces toman ese sentido. Y si no les dicen nada, como es este ejemplo, es a libre albedrío, eligen o sea, verifiquen justamente que la normal que tomaron coincida con la normal calculada cuando hagan la parametrización. Y eso es fácil, es tomar un punto arbitrario de su superficie, dibujar ese vector y trasladarlo hasta el punto que hayan elegido. Una cosita hacer. Exactamente en esa normal que vos pusiste, yo te iba a decir, también lo comentaron en el chat, es 0, 2i. El primero no es menos 1. Ah, bueno. Gracias, No, pero porque lo comentaron y nada, eso. No me di cuenta. Puede fallar. Bueno, más fácil todavía. Igual sigue quedando, fíjate, si vale 0, sí. Está apuntando para arriba, sigue apuntando para arriba la normal. Sí. Independientemente de los valores de y, si vale negativo, bueno, tengo que tomar un punto que verifique, obviamente, no puedo tomar cualquier valor arbitrario. En z, si i vale 1, 9, a ver, si i vale menos 1, bueno, i va a ser siempre negativo ahí, porque este elevado al cuadrado. Si i vale 1, z vale 8, o sea, menos 1, 8, ¿para dónde estaría apuntando? Si grafico eso, menos 1 acá, 8 acá, está apuntando para este lado la normal.
lo traslado al punto de la superficie y bueno, me estará quedando para este lado más o menos, ¿no? Se va girando. ¿Se entendió, muchachos, esto? Yo tengo un ejemplo más. Dale, sí, para que dejo de compartir porque hace rato dejé, no lo saqué y... No, porque estabas explicando, está bien. Ya No, está. con respecto a lo mismo que faltó es, por ejemplo, uno que es del final tomado el 20 de febrero del 18, ejercicio 3. No importa, dice, eso por si lo quieren buscar. No me gusta cómo está escribiendo, pero no tengo listo. Bueno, no encuentro el otro marcador. Dice, F va de R3 a R3, clase C2, satisface que, ya no importa, hablan de un rotor, dan el dato de un rotor. No importa esto, la verdad. Pero dice la circulación de F a lo largo de la curva, x cuadrado más 2y cuadrado igual a 1, e y igual a z. Esto es C. Y piden, dice, esta es otra, orientada de manera que en el punto 1, 0, 0, el vector tangente dice, acá puede decir componente y negativa o te pueden poner y negativo, ¿sí? O que tenga la componente y negativa o apuntado ahí, gráfica. Entonces, no importa el tema del campo, pero si nos están diciendo algo con circulación en R3 y nos dan el rotor, como que de cabeza tenemos que ir a stop. Así que, bueno, yo lo que les digo es, para graficar esto, acá está elegida, dice que es x cuadrado más 2y, o sea que acá tengo una elipse que es a es igual a 1, esto yo pongo sobre 1/2, b es igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Me siguieron acá? Y cuadrado sobre, si lo paso para abajo, 1/2, igual a 1. Entonces, esto es 1, a es 1, b es 1 sobre raíz de 2. Entonces, es más chatita en, vamos a poner 1 raíz de 2 y 1. Vamos a suponer que es así. Vamos a decir que esto es, si yo lo miro desde arriba, va a estar, saqué un poco para que sea bien elíptico. Hasta ahí, va a estar adentro de, digamos, un cilindro. Esto es lo que dice, va a estar adentro de este cilindro. Y es igual a z. Nada. Y igual a z, vamos a hacer como una cosa así, bueno, como por acá, ¿sí? Subo y ahí voy a tener, bueno, después también es para abajo, todo horrible, pero no importa. Va a ser como por acá. Es un plano inclinado con x libre. Así que si yo tengo los ejes así, voy a tener un plano que lo va a recorrer así. Entonces, nada, esto es como que lo recorre así. Para abajo, está medio feo, pero lo recorre. Entonces va a cortar con otro color. Va a cortar desde acá. Va a ir acompañando. Es como que acá va para atrás, así. Una cosa así será. Es un... A ver si tengo por acá. No. Un cilindro aplastado. Así. Un cilindro aplastado así y cortado. Cortado con una inclinación. Entonces, van a tener una elipse por acá. Acá este es medio horrible. Pero, vamos a hacer un poquito más limpito. Un poquito más limpito y vamos a dibujar nada más una circunferencia. Una circunferencia. Es como que por acá va por atrás, ¿no? Viene para acá, va para atrás y vuelve. Está, me parece que estoy dibujando mal, porque tiene que estar así. Si no es tanto. Bueno, pero si no va a ser difícil entenderlo. Entonces, es como, supónganse que este plano está así. Ahora dice, en el 1, 0, 0, en el 1, 0, 0, existe punto. 1, 0, 0. El vector tangente, de acá, el vector tangente es algo que va a acompañar, así. Dice que tiene que tener y negativo. Bueno,
Esto seguramente está un poquitito, seguramente, claro, es más tipo así, y que va para allá. Este es el punto 1, 0, 0, y dice que el vector tangente tiene componente y negativa. Vector tangente. En este punto de esta, dice que no elija este, elijo este. Entonces, en base a elegir este en forma negativa, es como se dibuja, es como van a tener que, encima este es un... Esto quiere decir que va a estar circulando para aquel lado. Sí, sí. Y que esto está circulando así. Ah, en este, en realidad está feo dibujado. No sé si... Hay que esperar que se quede mejor. Sí. Este es el plano. Plano. Entonces va a estar acompañando. Ahora vamos a sacar un poquitito para que se nos suelte el eje. Esto es donde es I. ¡Ah! Con razón, porque lo puse mal. Es para este lado, es I negativo, tiene que ser para allá. Bueno, lo que me dice es que en este punto, este es el punto, hagamos de cuenta que esto está adentro del cilindro, ¿no? En este punto, que es el 1, 0, 0, yo tengo una tangente. Y me dice, se dan cuenta, ¿no? Como que lo rotero y me dice de otro lugar. Que va con el vector tangente para los I negativos, no I positivos como el que hay, I negativos, va para este lado. O sea que este es el sentido de la circulación. Para este sentido de la circulación, como la regla de la mano derecha, si yo lo pongo para este lado, estoy al revés, la normal va a tener que ser de este plano a este plano, pero apuntando para allá. Este plano es este, porque la curva pertenece a esta superficie y a esta superficie. Obviamente para hacer ProStocks lo mejor es poner una superficie plana, porque si no es como que no sé, en el mismo cíndrico no lo vamos a poder hacer. Es en este, y este tiene la normal, que podría ser 0, 1, menos 1, o 0, menos 1, 1. Entonces, yo veo que tiene que ir para las I positivas. Entonces, acá voy a elegir esta. Pero fíjense una cosa, ¿no? La tangente va como haciendo circular, va como para allá la tangente, va para el lado de las I negativas, pues yo acá tengo los I negativos, va para I negativo, lo hago circular así. Por la regla de la mano derecha no viene para este lado, va para allá. Entonces va a ir a los I positivos. La tangente va para I negativo, pero la normal al plano que está contenido va para las I positivas. Sé que cuesta, cuando empiezan a hacer con este tipo de descripción de dónde tiene que ir, es el que más les cuesta, pero no lean todo corrido, lean y traten de sacar parte por parte. Dice, tanto vector tangente, no se basan a Stokes. Vector tangente, ¿qué es? Voy a dibujo esto miro para acá, y ahí es que lo va trabajando de a poquitito, porque, pero les digo porque es común cuando me preguntan, dice, ¿por qué pusiste la normal positiva si te la piden negativa? Entonces yo digo, no, la normal no es la que me decían que era negativa, la tangente era negativa. Nada, eso. Esto es uno de los que suele haber muchos más errores cuando les dan la indicación de la orientación. Justo en este se mide como un espanto. Pero bueno, no importa, en cualquier lugar donde dicen la tangente tiene componente, entonces dicen la tangente, listo. ¿Qué tiene componente? ¿Qué? X positiva, listo, es para este lado. Entonces, si es para este lado, dibujo esto. Y si dibujo esto, entonces la normal va para abajo, donde va a tener Z negativos. Pero vayan paso por paso haciendo la composición de qué es lo que le van diciendo, porque en el ejercicio le ponen por ahí muchos datos juntos y es como que quieren apurarse, terminarlos y es donde saltan y se equivocan. Y este es uno de los ejercicios.
Si quieren hacer una pregunta. Otro detalle tengan en cuenta, a ver, ¿por qué les digo? Porque Cirne ahora es el jefe de cátedra, no sé si él está haciendo los finales, en UTN también es Cirne, el jefe de cátedra, y un final que había posteado es el siguiente, un ejercicio que quiero que tomen en cuenta que, como les digo, de 20 en el curso que se presentaron, 19 lo hicieron mal y era bastante sencillo, que es el siguiente, que les puede tomar tranquilamente porque es más teórico, no era tanto de cuentas ni nada, era bastante sencillo el ejercicio. De hecho, tampoco me acuerdo mucho del campo, que no tiene que ver al caso, pero el ejercicio que había tomado en un final en UTN era el siguiente, daba un campo, f de x y en dos variables. Acá ponían algo, coma, coma, y en el medio, por acá había, por ejemplo, una h de y, por decirlo de una manera. Y por acá había otra h de x, algo así. No me acuerdo qué era. Y lo único que pedían era calcular la circulación y daban la circulación, era una circunferencia, que era cerrada. Pero el único dato que daban decían h es h es continua. Era el único dato que se daba. ¿Qué hizo la mayoría de mis compañeros? Bueno, curva cerrada. En ningún lado del enunciado el campo era clase 1. Y ustedes saben que continuidad no implica derivabilidad. Y aplicar el teorema de Green, que es lo que hizo la mayoría, era incorrecto. No se puede aplicar ni el teorema de Green ni la función potencial. Era un ejercicio pensado para hacerlo por definición. Y por definición, como les digo, estaban tan bien planteadas las cuentas del campo y demás, que cuando se hacían los productos escalares con la parametrización de la superficie, se terminaban anulando las HDI. Pero aplicar el teorema de Green en una función que no se sabe que es derivable está mal. ¿Por qué? Porque acuérdense que una de las hipótesis del teorema es que f tiene que ser clase 1, también el dominio tiene que ser simplemente conexo, la curva debe ser cerrada, recorrida en sentido antihorario. Si bien este ejercicio cumplía con casi todas las hipótesis, no se aseguraba en ningún lado que h era derivable. Y ustedes saben, como vuelvo a repetir, que continuidad no implica derivabilidad. Lean los enunciados, tranquilos, yo sé que tienen poco tiempo para hacerlo, pero verifiquen. Si van a aplicar alguno de los teoremas, verifiquen que se cumplan sus hipótesis. Como les digo, en este ejercicio, la mayoría lo hizo mal, aplicó Green, y al aplicar Green no había forma de cancelar las H', porque el ejercicio no estaba pensado para hacerse por Green. Bueno, eso sería lo que quería acotar, Silvina, que tengan cuidado porque, como les digo, tenemos el mismo jefe de cátedra, tanto en FIUBA y UTN, y no sé quién está haciendo ahora los finales en FIUBA, pero Cirne le gusta tomar cosas así conceptuales. Por lo que los enunciados, por la forma de los enunciados, por la tipografía y por cómo está escrito, para mí es el mismo, porque en UTN, viste que pone sea tal cosa y te ponen calcule, antes se ponía calcular allá, yo le decía calcule y el calcule está en negrita. A mí me parece una boludez, pero por eso me parece que se saca, porque el formato es el mismo. Le falta nada más que hacer las rayitas que ponen en UTN, viste, separando los ejercicios, pero después es bastante parecido. Sí, es lo único que falta. Pero eso sería, tengan cuidado en eso, lean bien los enunciados, verifiquen las hipótesis. Bueno, el tema de la circulación, espero haya quedado claro, que es donde más vi que están preguntando, no saben si va para un lado, para el otro, cuándo tiene que ir para un sentido, cuándo para el otro. Si les restringen, y no les queda otra cosa que hacer en el sentido que se los piden. Si no les restringen, elijan el que les sea más cómodo y conveniente, y como hicimos ese ejemplo que les di, que como vieron era bastante sencillo, verifiquen obviamente las hipótesis, porque si no, no lo puedo aplicar. Yo ahí el error que cometí fue no verificar las hipótesis, bueno, me dio de pedo, porque bueno. No sé si tienen alguna duda para preguntar a Silvina. Sí, para desarrollar importa muchísimo eso. Es más, quiero decir algo. Yo creo que lo dije en la clase anterior.
cuando dicen, ah, el promedio es lo mismo, pero bueno, es un signo nada más. Bueno, está claro, no es un signo nada más. Estamos en ingeniería y no es por la precisión de la ingeniería, sino que cuando se habla de fluidos y de circulación, estamos, no es solamente un calculito que si es más, si es menos, no, estamos trabajando, si es circulación, imagínense que es como si, imagínense una calle. Entonces dice, bueno, ¿cuánto tardo en llegar de acá hasta acá? Entonces, de acá hasta acá, y yo sé, ¿qué digo? Bueno, el tránsito tiene que ir para aquel lado. Y si ustedes calculan de acá para acá, les va a dar negativo. O sea, les va a dar como que cuesta muchísimo más que lo que cuesta en realidad llegar. Porque es como, igual que si estuviesen en un río. Si ustedes van en un río donde se va moviendo la corriente para aquel lado, no es lo mismo decir qué trabajo te vas a hacer costar remar de un lado para el otro si la corriente va para allá o si viene. Por eso es importante el tema de dónde a dónde es que estamos yendo, porque no es lo mismo ir para allá que volver. El signo negativo te está diciendo como que está resultando más fácil o más difícil para un lado o para el otro. Y con lo que es flujo, también es muy importante cuál es la cara de que estamos trabajando. Pues si digo, bueno, si yo lo puse para abajo, pero era para arriba, el numerito que ustedes ponen en el gráfico es hacia arriba, están diciendo que están tratando con esta parte, no con esta parte de la superficie, con esta parte. Imagínense el techo de una casa. Entonces, dicen, el techo de una casa. Entonces, yo quiero ver si quedó impermeable o no. Supónganse, bueno, si yo digo que estoy trabajando con esta parte de la casa y me da negativo, va para allá, negativo quiere decir que va a entrar agua. Ahora, si yo estoy trabajando para este lado y me da positivo, es porque listo, ya me olvido. Entonces, el sí, me olvido porque quiere decir que esa casa está cubierta. Entonces, no es un tema menor el tema de positivo o negativo. Superficies, o sea, áreas, volúmenes, ya sabemos que no puede ser negativo, porque sabemos, ya no nos vienen machacando desde antes del CBC, creo, pero con respecto a lo que es el flujo, lo que es flujo, y también importa no solamente que el resultado esté bien, sino que todo el que está considerando esté bien. Por eso es importante que le presten atención. Más, ¿quién tiene dudas? Yo tuve que ir a cargar la compra. Si me das 2 minutitos, hay un ejercicio que alguna vez se ha preguntado, que es de áreas, aplicando que la otra vez. A ver, Dígale nomás. son ejercicios sencillos, no son complicados, y con los sencillos tienen que tener cuidado, que un ejercicio muy parecido había preguntado una compañera de Fiuga, que era el de la otra vez, ¿te acordás? El de las áreas. Que este también es uno de un final tomado en UTN, que como verás, es, como te digo, Cirne tomó esta cátedra y son muy parecidos. Sí. Lo que nos piden, dan esta curva, tal cual estoy dibujando, es como el pétalo de una rosa, y nos dicen que x es igual, la curva tiene estas ecuaciones paramétricas, u menos u al cuadrado, coma, y acá tiene la otra curva que es u menos u a la cuarta. Con u, ¿entre qué valores? U está variando entre 0 y 1. Y nos piden justamente que calculemos el área. Bien, si yo quiero calcular el área de esto, uno está acostumbrado quizás a hacerlo por una integral doble, pero para la integral doble, para poder usar la integral doble, necesito la forma paramétrica de la curva, digo, la forma cartesiana de esa curva. Esa curva no se va a poder expresar nunca en su forma cartesiana, entonces para ello se tiene que usar justamente el teorema de Green. El teorema de Green me sirve para el cálculo de áreas según qué campo yo elija. Ustedes saben que el teorema de Green, ¿qué enuncia? Una forma de notación es la integral sobre la curva recorrida en sentido positivo de P por el diferencial de X más Q por el diferencial de Y es igual a la integral doble cerrada sobre la región de Q' de X menos P' de Y por el diferencial de área.
Bien, si yo quiero calcular el área, necesito que esto sea igual a 1 por definición. Y para eso puedo tomar el campo que yo quiera, puedo tomar el campo que se me antoje, en tanto y en cuanto la resta de Green sea 1 y obviamente cumpla con las hipótesis de Green, de ser dominio simplemente conexo en todo su dominio, en todo R. Bien, un campo común, que creo que también ustedes lo toman, es el campo f de xy igual a 0x, donde esto es P y esto es Q. Si yo hago la resta de Green, claramente la resta de Green de Q' de X menos P' de Y me da 1. Entonces, esa integral de línea, si yo uso esa notación alternativa, P vale 0. Entonces me queda 0 por el diferencial de X, que es 0, y Q vale X. X por el diferencial de Y es la integral doble sobre la región del diferencial de área, y esta sería una fórmula alternativa para calcular el área usando el teorema de Green. ¿Cómo lo aplico en mi enunciado? Bueno, simplemente yo ya sé que esa integral de línea va a ir entre 0 y 1, le tengo que dar obviamente la orientación, que va a ir en sentido antihorario, y voy a calcular solo el borde de esto. Antes de hacer eso, tendría que tratar de expresar esto como x igual a u menos u al cuadrado e y igual a u menos u a la cuarta. Ahora sí, la integral de línea entre 0 y 1, donde está x, simplemente ve el valor de u menos u al cuadrado, y el diferencial de y, bueno, lo saco de acá, simplemente hago la derivada de y con respecto a u, no es otra cosa que simplemente 1 menos u al cubo. Despejo el diferencial de y lo reemplazo acá y me queda 1 menos u al cubo por el diferencial de u, y bueno, esto hacen la cuenta y les va a dar 1 sobre 30. Como verán, esa es otra de las aplicaciones del teorema de Green para el cálculo de áreas, pero por lo menos a nosotros nos hacen demostrar si voy a usar esta fórmula, qué campo estoy eligiendo. En mi caso, elegí el campo 0 y x. Y si el área fuese así, tengo que calcular 4 circulaciones. La circulación esta, más circulación esta, más la circulación esta, más la circulación esta que está acá. O sea, tendría que aplicar 4 veces esta fórmula que está acá para cada circulación, obviamente con su sentido. Y después sumar las 4 circulaciones, y la circulación total me va a dar el área. Obviamente en el camino, como son circulaciones, esto puede dar positivo, negativo, negativo, positivo. El tema es que cuando hagan la sumatoria de las 4 circulaciones me dé positivo, porque estoy calculando un área. ¿Se entiende esto? O sea, para poder aplicar esta fórmula, necesito poder expresar a X como una parametrización que está acá. No sé si queda claro esto, chicos, que a veces les piden, una compañera de FIUBA lo posteó alguna vez en la clase pasada, si te acordás, Sil, que había que aplicar esta fórmula. Simplemente aplicar el teorema de Green y ya tengo el área ahí sobre una curva cuando sea imposible de desparametrizar. ¿Alguna consulta, chicos, de esto? Esa relación de integral de línea con integral de superficie lo suelen tomar. O sea, no entra en todas las fechas, pero sí se suele tomar. Bueno. Así es que no sé si... Claro, son integrales de línea con integrales de área, ¿no? De áreas planas. Sí. Así que no sé si no hay más, no hay más dudas al respecto. Ya está. Creo que hoy bombardeamos bien, con un montón de temas. Creo que abarcamos muchos más con respecto a la segunda parte, porque como que antes, la segunda parte de los coloquios que se vienen tomando, los integradores, porque como que estábamos respondiendo mucho más en el sistema tipo el multiple choice y como más sintético, y hoy le dimos mucho más a los detalles de lo que están pidiendo, que es donde más cayó gente.
perdió gente en la batalla del martes pasado. Fue en la segunda parte y no en la primera. Entonces, bueno, hoy creo que le dimos más. Y cualquier pregunta que tengan, háganla en el grupo de Telegram. Estamos hasta el lunes, vamos a estar contestando. Nada. ¿Sí? No tengo la compo, ¿sí? Bueno, creo que ya no hay más dudas. Sí quedó todo claro. Entonces, no sé, si vos tenés que acotar algo, amigo. No. Bueno, perfecto. Entonces, éxitos a todos. No sé cuándo rinden. El martes y después Bueno. la próxima fecha creo que están en febrero. Yo digo que no hay en diciembre. Así que les vaya bien a todos. Vamos. A no ponerse nerviosos, ¿no? No, éxito, vamos, elijan de los 4 de la segunda etapa, elijan, léanlos y elijan el que es más resolvible. Que no sea tan, porque he visto que hay 2 un poquito más rebuscados y por ahí 2 que se pueden hacer. Así que, como por ahí, fíjense y listo. Éxitos, gente. Vamos. Éxitos a todos. Buen fin de semana. Bueno, vamos hablando, amiga. Te cuidas. Chao. Gracias, César. Muchas gracias. Listo, nos vemos. Chao, chao. Chao.